Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Moreno del Valle. Soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Curso la carrera de Ingeniería en Logística. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2. Curso el quinto semestre y la clase está impartida por el profesor Juan Morales. Voy a explicar lo que se impartió en la unidad número 2. Este es nuestro índice, que es el 10.2, que es la correlación, el 10.3, que es el tema de regresión, el 10.4, que es variación de intervalos de predicción, y el 10.5, que es regresión múltiple. Ok, vamos a empezar a dar lectura al tema 10.2, que es correlación, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación es lineal R, mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, que nació en 1857 y falleció en 1936, quien fue la persona que desarrolló este tema. Ok, propiedades del coeficiente de relación lineal R. Tenemos 5 puntos. El primer punto es el valor de R, está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual que R menor o igual que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Tenemos 3 puntos. El error más común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Para ello vamos a realizar dos ejercicios, el cual es el siguiente, es el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de la StyleLib y Brain Size and Intelligence Quantity. Para lo cual nos hace dos preguntas. Nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. La otra pregunta nos dice que parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Vamos a ir a Minitab para resolver esto y responder las dos preguntas del problema. Muy bien, como pudieron observar en el problema, tenemos unos datos. Nos arroja una tabla en el cual en la primera columna nos dice el tamaño del cerebro en centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 muestras en el cual indican el tamaño del cerebro. En la parte de abajo indica el coeficiente intelectual referente a la medida del cerebro. Estos datos
Nos vamos a capturar en Minitab para poder hacer los cálculos que nos solicitan. Muy bien, una vez estando en Minitab, vamos a hacer lo siguiente. Para buscar la correlación, vamos a irnos a lo que es estadística básica. Y en la parte de abajo dice correlación. Vamos a dar un clic en correlación. Y aquí no importa por cuál seleccionamos primero. En este caso voy a seleccionar con doble clic el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Como decía la lectura, es el método de correlación de Pearson. Tenemos el Isperman, pero en esta ocasión utilizaremos el de Pearson. El nivel de confianza, recuerden que si no indica que nos pida un porcentaje específico, lo dejamos lo que nos arroja el sistema. Y damos a aceptar. Ok, aquí vamos a analizar nuestra tabla. Nos dice que el R es igual a 0.79 y el valor de P es de 0.620. Las correlaciones de aquí indican que el tamaño del cerebro, coeficiente intelectual, es de 0.179. ¿Qué quiere decir esto? Que la hipótesis nula es 0 y la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. Entonces no se tiene la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna. En este caso el ejercicio no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. Aquí otra forma de revisar nuestro problema. Podríamos ir aquí al asistente en la parte de regresión. Nos va a abrir otro recuadro. Y vamos a seleccionar la parte de regresión simple. Aquí vamos a seleccionar en la columna de las Y, vamos a seleccionar el coeficiente intelectual, y en la columna de las X vamos a seleccionar el tamaño del cerebro. Vamos a seleccionar también esta parte que es la lineal, porque recuerden que para realizar este problema tenía que ser lineal. El nivel de significancia está al 0.05 o igual a 95. Damos en aceptar. Nos arrojan todo tipo de gráficas. Recuerden aquí que ya hemos dicho que no, porque el valor de P se aleja del 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver el tamaño del cerebro para que no indique que entre más grande sea el tamaño del cerebro, más grande va a ser tu coeficiente intelectual. Muy bien. Con esto concluimos el primer problema. Vamos a irnos al segundo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Ok, nuestro segundo problema es el calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados, pero de diferentes años. Según datos de Air Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Podemos observar una tabla nuevamente con datos donde nos indica el dióxido de carbono
Y la temperatura, podemos observar que son partes por millón. Esto lo vamos a ir a resolver a Minitab para llegar a los siguientes datos que tengo por aquí, que ya los hice, pero vamos a ir a Minitab para resolverlos. Ok. Aquí ya tenemos capturados nuestros datos. En CO2 de partes por millón son 10 y 10 de temperatura en grados centígrados. Ok, vamos a hacer nuevamente los pasos del anterior. Vamos a ir a estadística básica y vamos a irnos a correlación. Aquí recuerden que no importa el orden en que lo seleccionen. Tenemos aquí una gráfica donde nos indica que R es igual a 0.892 y el intervalo de confianza es del 0.598 al 0.974 y la correlación es de 0.892. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. En este caso el ejercicio no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. Vamos a graficar nuestro problema para analizarlo más detalladamente. Nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a gráfica de dispersión. Nos vamos a ir con regresión. Vamos a poner aceptar. Aquí en variables de Y vamos a poner lo que es la temperatura y en las variables de X vamos a poner el CO2. Y simplemente vamos a poner aceptar. Como podemos observar en la siguiente gráfica, nos podemos percatar que entre mayor sea la temperatura, mayor aumenta la cantidad de partes por millón de dióxido de carbono. Lo que podemos percatarnos de esta gráfica lineal a simple vista. Otra forma de realizarlo sería aquí en el asistente. En nuestro asistente y es en regresión. Una vez que nos aparece el recuadro, vamos a seleccionar regresión simple porque nomás estamos hablando de un dato. En la columna Y, recuerden que lleva la temperatura y aquí las partes. Vamos a seleccionar lineal y vamos a poner aceptar. Y si existe una relación entre temperatura y las partes por millón, sí, porque el valor que nos dio fue menor a 1. Muy bien, estos son los datos que nos arroja aquí en el asistente.
En este caso, doy por concluido el tema de correlación. Vamos a ir con el siguiente punto. El tema siguiente es el 10.3, que es la regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, es decir, y es igual a b por 0 más b por una x. La ecuación de regresión expresa una relación de x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que esta modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que parece muy lejos de los otros puntos de los datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica y la recta de regresión. Por una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, residuo es igual a Y observada menos Y predicha, que es igual a Y menos Y predicha. Una recta satisface las propiedades de mínimos cuadrados y la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. Ok, tenemos dos problemas, son los siguientes. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Tenemos unos problemas en Minitab. Como pueden ver, ya tengo unas respuestas y unos datos aquí y unas gráficas. Pero para ello tenemos que resolver en Minitab para analizar y ver por qué llegamos a estas respuestas. Muy bien. Tenemos nuestros datos previamente capturados. Como decía el problema, son los datos de 40 hombres y su tamaño de cintura. Esta es la edad de... se tomó datos de 40 hombres de diferentes edades y acá los tamaños de cintura. Ok. Lo cual vamos a analizar los siguientes datos. Muy bien, para resolver esto, aquí en Minitab, nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a ver qué correlación tienen. Vamos a poner aquí aceptar. Aquí nuestro valor de R es de 0.845 y nuestro intervalo de confianza es del 0.724 al 0.916. Las correlaciones, tamaño de cintura en centímetros de hombre, edad de hombre es de 0.845. Para ello vamos a ir también aquí a estadística, a regresión,
Vamos a ir a gráfica de línea ajustada. Y aquí en la respuesta en Y y en predictor X, aquí en la respuesta de Y, vamos a poner la cintura de los hombres. Y en X, la edad. Las gráficas, para no seleccionar todas, que es histograma de residuos, gráfica normal de residuos y residuos versus ajustes, versus residuos versus orden. Vamos a poner 4 en 1. Vamos a poner aceptar y vamos a poner aceptar. Muy bien. Aquí nos arroja el de 5.58772, la R cuadrada que es del 71.41% y la R cuadrada ajustada que es del 70.66%. Nuestro análisis de varianza nos apunta el valor de P que es 0.00. Tenemos más decimales de este lado, pero nada más le podemos manejar 3. Podemos observar aquí la edad y aquí el tamaño de cintura. Si se pueden percatar, a mayor edad el índice del tamaño de la cintura aumenta considerablemente, podríamos decir. O sea, por lo tanto, estadísticamente existe una correlación. Si tuviésemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna, la hipótesis nula plantea que no existe correlación. Para ello aquí el problema nos pide realizar el tamaño de cintura cuando tienen 20, 40 y 60 años. Para estos problemas vamos a realizar en nuestra calculadora. Muy bien, vamos a proceder a realizar nuestros cálculos en nuestra calculadora. Decíamos que 59.64 más 0.6259 multiplicado por la edad nos arroja un total de 72.58 centímetros. A la edad de 20 años es lo que nos tendría que medir la cintura a los 20 años. Vamos a ver cuánto nos mediría a los 40. Aumentó a 84.676, como lo decía el problema, que se iba a aumentar. Y a la edad de 60 años volvió a aumentar. Entonces llegamos a la conclusión de que entre más incrementa la edad, el tamaño de la cintura también incrementa. Ok, vamos a hacer el siguiente problema. A continuación, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? Vamos a analizar si en el caso de los hombres y las mujeres, podemos observar que en el caso de los hombres, conforme uno crece, cumple años, entre más grande el tamaño de nuestro cuerpo tiende a aumentar. Veremos si en el caso de las mujeres es lo mismo.
Para ello nos vamos a ir a Minitab. Para resolver el siguiente ejercicio, que es el de las mujeres. Aquí en Minitab, con nuestros datos previamente capturados, lo mismo, edad de 40 mujeres, su tamaño de cintura. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre los hombres. Nos vamos a ir a estadística básica, y recuerden tener la correlación. Aquí seleccionamos la edad de mujeres, la cintura de mujeres y ponemos simplemente aceptar. Aquí tenemos nuestra R, que es igual a 1. Ok, para la siguiente parte vamos a irnos aquí a estadística, nos vamos a ir a la parte de regresión, vamos a ir a gráfica de línea ajustada y aquí en este caso vamos a seleccionar la cintura de mujeres y la de mujeres. Vamos a ir a gráfica, vamos a seleccionar 4 en 1 para no escoger una por una, vamos a poner a aceptar. Ok, tenemos aquí nuestra desviación estándar de 5.84119, una R cuadrada de 75.35%, una R cuadrada ajustada de 74.70. Tenemos un análisis de varianza y tenemos la gráfica de línea ajustada, que en este caso aquí es donde vamos a realizar nuestro ejercicio. Vamos a analizar la edad de 18, creo que 36 y 54 años. Vamos a realizar una suma y una multiplicación. 54.12 más 0.8095 por el número de años. Aquí podemos ver la gráfica de probabilidad normal versus la de ajustes, una de histograma versus orden. Ok. Vamos aquí a realizar nuestro problema. Y vamos a ver, va a ser 18, 36 y 54 años. Entonces vamos a ir a nuestra calculadora y vamos a sumar 54.12 más 0.8095 por me voy a equivocar 18, 36 y 54. ¿Sí? Aquí primero vamos a multiplicarlo por 18. Vamos a ver qué nos da. Nos da un 68.691, que es lo que tendría que medir la cintura a las mujeres a la edad de 18 años. 68.691. Vamos a ver, la edad de 36 es de 83.2, no 62. Miramos que a la doble edad aumentó considerablemente el tamaño de la cintura. Vamos a ver a los 54. A 97. Entonces llegamos a la conclusión que es lo mismo que los hombres. Conforme van creciendo, también el tamaño de cintura les va creciendo. Sí, también como podemos observar aquí en los gráficos, como la mayor edad tiende a aumentar el tamaño de la cintura. Muy bien, con esto vamos concluido el tema 10.3, que es el tema de revisión. Vamos a ir con el siguiente tema.
Muy bien, procedimos con nuestra explicación de nuestro video. El tema es el siguiente. Es el tema 10.4, que son una variación e intervalos de predicción. Vamos a realizar dos ejercicios también. Vamos a proceder un poco de lectura para entender un poco mejor el tema. Supongo que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que Y es el valor predicho de Y por medio de la ecuación de regresión, y que la media de valores Y muestrales es Y. Ok, la desviación total de X, Y es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia entre el punto de XY y la recta horizontal. Pasa por la media muestral de Y predicha. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y predicha, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y predicha. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto de la XY y la recta de desviación. La distancia de Y menos Y predicha también se conoce como residuo, que tenemos aquí en el siguiente recuadro, que la desviación total entonces sería igual a Y menos Y predicha, desviación explicada Y predicha menos Y predicha, y desviación sin explicar, que es Y menos Y predicha. O sea que tenemos una desviación total y una desviación sin explicar. La fórmula es igual. Ejemplo, imagine una muestra de datos pareados XY que incluye los valores específicos de 5,19. Supongo que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es igual a Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de valores de esta dada por Y predicha igual a 9. Tenemos más ejemplos. El error estándar de estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de estimación, detonado con SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un pequeño gran problema, bueno, dos, que vamos a resolverlos. Ese ejemplo de peso y consumo de combustible en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de combustible en carreteras en millas por galón. Nos hace cuatro preguntas, que es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, simplifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Como pueden observar, ya tengo yo mis respuestas, pero vamos a ir a Minitab para ver cómo llegamos a dicha respuesta. Tengo aquí mis tablas, previamente hice para poder presentárselos, pero por obvias razones tengo también que presentárselos en Minitab. Ok, vamos a
a resolver y tenemos infinidad de datos. Tenemos bastantes marcas de carros como es un Acura. Tenemos dos Acuras, pero aquí es donde cambia es el modelo. Tenemos un Acura modelo RL, tenemos un Acura TSX, tenemos Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Ford, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Mazda, Volvo, BMW. Tenemos que son libras, longitud de pulgadas, frenado en pie, cilindros, desplazamiento, ciudad de galón en millas, carretera en millas por galón, que es la que vamos a utilizar. Tenemos gas invernadero. ¿Ok? El problema nos dice lo siguiente. El de consumo de combustible en carretera, o sea, en millas por galón, dependiendo del peso en libras del automóvil. ¿Sí? Tenemos infinidad de datos, pero solamente vamos a utilizar algunos datos de autos. Para hacer la primera parte, nos vamos a ir a estadística, no, aquí en regresión, vamos a regresar nuevamente, y vamos a ajustar el modelo de regresión, ¿sí? Vamos a reajustar el nivel de regresión y en las respuestas, aquí lo que queremos es primeramente vamos a seleccionar carreteras millas por galón, ¿sí? Y en predictor continuos ves el peso en libras que vamos a seleccionar. Aquí no vamos a poner nada más. Vamos a ir gráficas. Vamos a poner 4000. ¿Va? Aceptar. Y nada más. Como podemos observar, nos arroja la ecuación de regresión. Los coeficientes. Es un coeficiente de 50.50. Un valor de t de 7 puntos. El valor de p en 0. En peso en libras, que es menos 0.005869. Valor de t en valores negativos. Tenemos el resumen. El modelo tenemos ese 2.19498, R cuadrado, R ajustado y R predicho. 65.02, 63.846 y 60.26%. Pues aquí el análisis de varianza. Tenemos la autopsia de formilla, el ajuste, tenemos las gráficas, cómo se comportan. ¿Ok? Para ahora nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos aquí a estadísticas y estadísticas básicas, nos vamos a ir a correlación y aquí en correlación vamos a seleccionar las variables personas en libras, peso en libras, perdón, y carretera en pizza, gráficas, para poder aceptar. Y aquí tenemos el valor
de millas por galón en peso en libras, que es de 0.086. Ese es el valor del coeficiente de la valoración. En la número 2 nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? No, ya que no existe una relación porque es menor a 1, que es menos 0.816, perdón, está en forma negativa. Dice, ¿qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse con la relación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Dice que es el 63.86%, se puede explicar. Que es aquí aquí tenemos el ER ajustado, que es de 63.86. Para la pregunta número 4, que es, si un automóvil pesa 4.000 libras, o sea, un valor específico, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible? Aquí tenemos esta respuesta, pero vamos a ir a la mitad para saber cómo llegamos ahí. Y con la número 4 que resolvamos, podemos identificar también la número 5, que es, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Decimos que para ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo? Aquí el valor que predice mejor consumo es de 27.075. Y para la número 5, que es el intervalo de predicción, es de 26.013 a 28.0420. ¿Okay? Nos vamos a ir aquí en estadística, regresión, y nos vamos a ir a predecir. Si pueden observar, aquí nos arroja cuál es el peso en libras, que da 4.000. Vamos a poner opciones. 5, resultado. Vamos a poner aceptar. Como les decía, la predicción es el 27.065 y el intervalo de confianza es de 26.030 y 28.0420. Aseguramos nuestra respuesta del número 5. Y así es como resolvemos el ejercicio. El ejercicio de nuestro tema. Muy bien, ya resolvimos las 4 preguntas. Vamos a irnos al siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio es el siguiente. Nos dice, ejercicio, estatura y peso de hombres supone que tiene valores variados que consisten en las estructuras en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse para la correlación lineal entre la estatura y el peso? Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para un hombre que mide 70 pulgadas, se identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% del peso en libras. Los pasos son los mismos. Aquí nos arrojó de 0.0
5/22, a diferencia del otro, nos arrojaba en un valor negativo, en este caso nos arrojó un valor positivo. En la pregunta número 2, sí, ahí le dije que es suficiente. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en hombres se explicarse por la correlación lineal entre los el peso? Nos arrojó un 25.36%. Y dice que si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor de pedirse el peso en libras? Una persona que mide 70 pulgadas, su peso en libras sería de 180.31. Y para un hombre que mide 70 pulgadas, científicos intervalo de presión para el peso en libras, sería la estimación del intervalo, sería de 171.793 y 171.793 y 188.740. Así es como quedaría el ejercicio de estatura y peso en hombres. Para nuestro último tema, que es el 10.5, que es regresión múltiple, en una ecuación de regresión múltiple expresa relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción de y1, y2 y x1, perdón, x2 y x infinito. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de dos muestras es de y predicha es igual a b por 0 más b1 por x1 más b2 por x2, así sucesivamente. El objetivo es usar otras muestras para la actividad de ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir de la verdad de una respuesta. Tenemos información, tenemos dos problemas también. Nos dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. Utilice los siguientes datos de predicción: el peso de automóvil, su longitud de frenado, la cantidad de cilindros y desplazamiento o capacidad volumétrica en cilindrado. A diferencia del otro ejercicio en, en, este, en la varianza de intervalos de predicción, en este caso nos está arrojando datos en específico, ya como más variables, en el cual nos arroja tres preguntas. Determinen la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento del combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 16 cilindros y un 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para esto vamos a ir aquí a mi mitad. Vamos a llegar a estos datos. Tenemos los datos previamente capturados, son los que nos arrojan el problema, pero vamos a escoger datos en específico. Para ello vamos a ir aquí a estadística, vamos a ir a regresión, nuevamente y vamos a ir a ajustar modelo de regresión, porque vamos a ir a ajustar solamente a una cantidad en específico. Este es de carretera, millas por galón, y los predictores continuos son los 5. Recuerden que eran peso en libras, longitud en pulgadas, frenado en pies, cilindros y desplazamientos, capacidad de volumen. Aquí solamente, aquí en gráfica vamos a poner 4 en 1 y vamos a ver los datos que nos arrojan. Ok, nuestros coeficientes, aquí tenemos una constante de 51, 12.3 y un valor de t de 4.5. Tenemos términos para cada variable que nos arrojó.
Tenemos el resumen del modelo, que es de S es de 2.29, de R cuadrada 69.27%, de R cuadrada ajustada 60.62, del análisis de varianza, cómo se comporta, y nuestras gráficas. Vamos a ver en asistente cómo nos ayudaría. La regresión. Y aquí diferencia de simple, vamos a ir a regresión múltiple. Para comillas, aquí le quedan pies y números y con nuestra ayuda en asistente podemos observar más a detalle. En el siguiente problema dice ejercicio de colesterol miligramos en hombres. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determinar la mejor ecuación de regresión, donde la cantidad de gramos de predicción de la edad de estatura, el peso y el tamaño de cintura determine la ecuación de regresión. ¿Cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, si mide 70 pulgadas y pesa 135 libras? Su cintura es de 95 centímetros. Utilice las variables resultantes de la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría tener un hombre con un nivel de colesterol de 150 miligramos? ¿Cuál es su nivel celular? Es la mejor ecuación de regresión. Para ello vamos a hacer la minitab. Ok, nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión, y vamos a ir a ajustar modelo de regresión. En este caso vamos a escoger vamos a escoger colesterol, y aquí en los predictores continuos, edad, estatura y peso. Edad, edad, estatura, peso, peso, y el tamaño de cintura, son 4. 1, 2, 3, 4. Sí, 4. Vamos a ver aquí. Gráfica. Edad, estatura y cintura. Gráficas 4 en 1. Le vamos a poner aceptar. Ok. Tenemos una R cuadrada de 73.86%.
Tenemos un R cuadrado ajustado de 70.88 y R cuadrado de predicción de 67.02%. Nuestro índice de colesterol sería de 97, no, 9.57 y 1252. Estos serían nuestros gráficas de residuos para colesterol. Y así es como podríamos llegar a verificar estos datos en nuestro problema. Llegando aquí. En nuestro análisis de varianza tenemos los diferentes datos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.